tenemos en el sistema en equilibrio, determine la presión del gas en kilopascales encerrado si la densidad de A es 4000 kilogramos metros cúbicos, densidad de B 2000 kilogramos metros cúbicos y la gravedad 10 metros por segundo, y la presión atmosférica es 100 kilopascal. Muy bien, entonces para resolver este problema primero vamos a analizar los datos. Tenemos en el sistema en equilibrio, bueno, se me dice que el sistema está en equilibrio. Por lo que se ve en la figura, puedo asumir que el fluido está en reposo, ¿sí? Ayudándome de la figura, determina la presión del gas en kilopascales. Bueno, me están pidiendo por la presión de ese gas. Si la densidad de A es 4000, bueno, tengo ahí la densidad de A. Tenemos la densidad de B. Me dan la gravedad y la presión atmosférica. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para resolver este ejercicio? Decimos que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. ¿Qué es lo que me avala? Decir que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Lo que me avala, vamos a poner aquí, uno de estos, este es el principio de Pascal. ¿Qué me dice el principio de Pascal? Las presiones en un fluido se distribuyen de manera equitativa en todo el fluido. ¿Qué otra cosa me avala que la presión 1 sea igual a la presión 2? Está en el mismo líquido. Claro, la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática sería densidad, gravedad por profundidad. Todo líquido, o sea, en un líquido, bajo una misma profundidad, la presión es la misma. ¿Qué me dice el principio de Pascal? Que las presiones se distribuyen, vamos a poner así, las presiones se distribuyen de manera equitativa en un fluido. La presión hidrostática me dice que bajo una misma profundidad la presión es la misma, pero siempre y cuando el punto 1 y el punto 2 pertenezcan al mismo líquido. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o hay preguntas quizá? Sí, profesor, de acuerdo. Muy bien, entonces ya queda claro que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Ahora debemos de mencionar que las presiones se suman de arriba hacia abajo. Como esto es un gas, las presiones en un gas va a ser la misma siempre, en todo el gas. En los gases la presión es la misma. Así que la presión del gas, bueno, vamos a poner aquí este punto, esto será la presión del gas. Entonces, en todo ese gas la presión va a ser la misma. Entonces las presiones se suman de arriba hacia abajo. Tenemos la presión del gas, que es justamente lo que me piden, ¿verdad? Determine la presión del gas. Ahora, todo lo que está arriba es la presión del gas. Ahora, ¿qué tengo que agregar? Tengo que agregar la presión hidrostática. Recordemos que la presión hidrostática tiene esta fórmula. La presión hidrostática de esa columna me dice, bueno, de esa columna de fluido. Ese sería el fluido A. Así que vamos a ponerlo así. Densidad de A, gravedad, y vamos a ponerle, vamos a poner así, la altura de ese fluido A. Así le vamos a poner. Y ya, sumamos las presiones de arriba hacia abajo y ya tenemos la presión en el punto. Acá vamos a ponerle el punto 2. El punto 2 y acá sería el punto 1.
Lo que acabo de poner es la presión en el punto 1. Ahora en el punto, perdón, lo que acabo de poner es la presión en el punto 2 y ahora en el punto 1 hacemos algo semejante. Las presiones se suman de arriba hacia abajo. Como ahí el tubo está abierto, decimos que la presión arriba sería la presión atmosférica, pues. Y habíamos dicho que las presiones en los gases es la misma. Así que por acá vamos a poner así. Esto, en ese punto va a estar la presión atmosférica. Bueno, ahora nos toca colocar, vamos a poner otro color. Ahora nos toca la presión hidrostática, pero del fluido B. La presión hidrostática del fluido B, tenemos la densidad de B, gravedad, y ahí le vamos a llamar la altura de B. Vamos a llamarle así, ya la altura de A, la altura del fluido A hasta el punto 2, y aquí le vamos a llamar la altura del fluido B hasta el punto 1. ¿Qué estamos haciendo? Por el principio de Pascal y por el concepto de presión hidrostática, decimos que la presión en 2 es igual a la presión en 1. Esto se cumple siempre y cuando, como vuelvo a repetir, el punto 1 y el punto 2 estén conectados por el mismo fluido. En este caso, el fluido que conecte el punto 1 y el punto 2 sería el fluido A. Bueno, acá si gustan le ponemos bueno, acá faltaría digamos que el punto 1 debe estar conectado con el punto 2. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados? Todo claro, profesor. Muy bien, entonces la presión, vamos a poner aquí, que sería la presión del gas. La densidad del fluido A sería 4000. Vamos a poner 4 por 10 a la 3. La gravedad sería 10 en este caso. La altura de la columna del fluido A hasta el punto 2 sería 0,5. Esto es igual a la presión atmosférica. La presión atmosférica me dice que 100 kilopascales. La densidad del fluido 2 sería 2 por 10 a la 3 por gravedad. Y la altura del fluido B sería 1. Y bueno, solamente operamos. Como me piden en kilopascales, acá sería 100, bueno, 100 por 10 a la 3. Ese 10 a la 3 lo puedo reservar como kilopascales. Ahí tendría 2 por 10, sería 20. Bueno, por 1 sigue siendo 20. Más 20 kilopascales. Reservo ese 10 al cubo como kilopascales. Acá también reservo este 10 al cubo como kilopascales y me quedaría 4 por 0,5 es 2. Por 10 sería 20. Bueno, está sumando, al otro lado pasa a restar. Correcto, esta expresión está sumando, al otro lado pasa a restar. Acá sería 4 por 0,5 sería 2. 2 por 10 es 20. 20 kilopascales está sumando, pasa a restar. Y me quedaría que la presión en el gas, bueno, esto se va. 100 kilopascales. Sería la letra A. ¿Alguna pregunta o alguna consulta, estimados? Muy bien, estimados, ahora vamos a resolver un ejercicio donde aplicaremos el principio de Arquímedes. Tenemos un trozo de metal de 3 newton. Al suspenderlo de una balanza de resorte y sumergido completamente en agua, la lectura de la balanza es de 1,5 newton,
determine la densidad de dicho metal. Tenemos entonces, vamos a poner los datos. El trozo de metal, tenemos el peso del metal es de 3 newton. Al suspenderlo en una balanza de resorte y sumergido completamente en agua, la lectura de la balanza es 1,5. Vamos a poner aquí este peso aparente, vamos a ponerle 1,5. Determine la densidad de dicho metal. Me piden la densidad del metal. Bueno, ya puse mis datos. Bueno, vamos a hacer una pequeña gráfica. A veces es necesario hacer una pequeña gráfica. Tenemos aquí el trozo de metal. El trozo de metal me dice que tiene un peso de 3 newton. Ahora, este trozo de metal lo vamos a sumergir. Dice, al suspenderlo en una balanza de resorte. Ya vamos a colocar nuestra balanza de resorte. Vamos a poner aquí nuestro resorte. Y sumergirlo completamente en agua. Ahora lo vamos a sumergir completamente en agua. Tenemos entonces, está sumergido completamente en agua. Entonces, si está sumergido completamente en agua, decimos por el principio de Arquímedes. ¿Alguien recuerda qué nos decía el principio de Arquímedes? Que al sumergir un pez en el agua, va a aumentar su volumen o va a haber volumen. El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en agua experimenta una fuerza contraria al peso denominada empuje. Y este empuje es igual al peso del volumen, del líquido desalojado. Todo esto será densidad de líquido, gravedad y volumen sumergido. Repito, ya que me dice el principio de Arquímedes, que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza contraria al peso, llamada empuje, y este empuje es igual al peso del líquido del fluido desplazado. Claro, es el peso del fluido, pues por eso que le pongo densidad del líquido o del fluido. Y el volumen es del volumen sumergido. Muy bien, entonces, de acuerdo al principio de Arquímedes, entonces este cuerpo va a experimentar una fuerza llamada empuje. Ahí está. Y bueno, como es una balanza de resorte, dice, sí, una balanza de resorte, entonces, como el resorte está estirado, entonces, acá tenemos la fuerza elástica, y en ese caso esta balanza de resorte nos va a indicar que el peso es de 1,5 newton. Bueno, si este sistema está en equilibrio, entonces nosotros podemos decir que el empuje ¿a cuánto es igual? Bueno, si usan decimos sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Por lo tanto, las fuerzas que apuntan hacia arriba son iguales a las fuerzas que apuntan hacia abajo. Por lo tanto, el empuje va a ser igual a 1,5 newton, ¿verdad? Esto es 3 newton. Vamos a poner así, 3 newton. Ahora, ¿qué es lo que me piden? La densidad del metal. ¿Cómo encuentro la densidad del metal? Bueno, recordamos que este es el peso del metal. El peso del metal será igual a la masa del metal por la aceleración de la gravedad. Así que el peso del metal era 3, la masa del metal multiplicado por 10, eso me tiene que dar 3, así que la masa del metal será 0,3 kilogramos. Recuerden que me piden la densidad, así que bueno, puedo hacerlo por acá. Yo para encontrar la densidad, recordamos que densidad es masa entre volumen, de tal manera que ya tengo la masa. Si yo quiero la densidad del metal,
la masa del metal vale 0,3. Solamente me falta dividirlo entre el volumen del metal. En este caso, como el metal está totalmente sumergido, vamos a ponerlo por aquí. Como el metal está totalmente sumergido, el volumen sumergido va a ser igual al volumen del metal, porque todo el metal está totalmente sumergido. Entonces eso le puedo llamar simplemente V. ¿Y cómo logro obtener el volumen sumergido, que es igual al volumen del metal, que le estoy llamando simplemente V? Lo puedo obtener justamente con la fórmula del empuje, pues. La fórmula del empuje es densidad de líquido, gravedad, volumen sumergido. ¿Sí? Acá la habíamos puesto, ¿verdad? El empuje, densidad de líquido, gravedad, volumen sumergido, S de sumergido. En este caso el volumen sumergido es igual al volumen del metal, porque todo el metal se ha sumergido, pues. ¿Ya? Así que tenemos que el empuje es 1,5 Newton, si el empuje es una fuerza. La densidad de líquido, como es agua, 1000. La gravedad en este caso me piden que sea 10. Y en este caso ya puedo obtener el volumen. El volumen sería igual a 1,5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Será 1,5 por 10 a la menos 4 kilogramos metros cúbicos. 3000 entre 1,5. Bueno, acá le puedo poner 30 y acá le puedo poner 15. Y claro, 15 va 1, 15 va 2. Me sale 2000 kilogramos metros cúbicos. O sea, 2 por 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos.